Ecuador. Aún el Ecuador vive luto por la muerte de Fernando Villavicencio. Y eso, pues, lo que exigimos como ecuatorianos es que se respete. El canciller del Ecuador ha sido clara el día de ayer y manifiesta su desacuerdo ante estas opiniones, y por eso creemos nosotros que el país necesita paz y seguridad, y eso nos lleva a la consulta popular. Esa misma pregunta suya nos lleva a una consulta popular en donde está claro, hay dos caminos para el Ecuador: el camino de la paz, de la seguridad, el camino del trabajo por hora para los jóvenes, o el cero a la izquierda, que es el pasado, un pasado que nunca volverá. Ya son más de 10 años que el expresidente está en Bélgica. Ese expresidente está claro que busca la impunidad a través de elecciones. Y ahí se encuentra con una metástasis en el país. Y ahí se encuentra con una plaga en el país. Y ahí se evidencia una purga en el país. Mire, años atrás, Francisco Huerta Montalvo le dijo al Ecuador que el Ecuador estaba rumbo a ser un narcoestado. Hoy, luego de que esta valiente fiscal, Diana Salazar, evidencia la metástasis, la purga, la plaga de estos narcos políticos, hoy la atacan. ¿Y cómo es la manera en que atacan estos correístas? Usted y yo hemos vivido en carne propia esos ataques. Y atacan tratando de asesinar la credibilidad de las personas. Hoy el enfoque de ellos es atacar la credibilidad de la fiscal para que el gobierno americano le retire el apoyo. Nunca antes se ha visto una fiscal del Ecuador recibida por el fiscal de la Nación de los Estados Unidos. Nunca antes se había visto una fiscal del Ecuador recibida por el director del FBI. Esa narcopolítica que ella evidencia es la que la lleva a ser recibida por estos estamentos del Estado americano, que nos permiten a los ecuatorianos ver que el Ecuador está bajo ataque. ¿Acaso usted cree que esas muertes que suceden a diario suceden porque es la delincuencia común? No. Es el ataque de esta gente que busca impunidad permanentemente. No le importa la vida de los ciudadanos ecuatorianos, porque ellos quieren regresar al poder para mantenerse en la impunidad, Freddy. Muy bien, ingeniero. ¿Y por qué cree usted que esta consulta que propone el gobierno debe ser apoyada por el pueblo ecuatoriano? Muy sencillo. Cuando vemos una fiscal de la nación que está llevando a los que delinquen, vengan de donde vengan, y estén protegidos por quienes estén protegidos, los lleva a la justicia, hora de apoyarla. Por eso se tiene que apoyar la consulta popular. Si usted ve a aquellos que apoyan el no en la consulta, ya usted sabe de qué lado es. Delincuencia organizada, de la delincuencia política. Pero si usted ve un gobierno y ve el 80% de los ecuatorianos que queremos que la policía y las Fuerzas Armadas puedan de manera conjunta defender la seguridad y la paz de los ecuatorianos, por supuesto que vamos a decir que sí, pues. Por supuesto que vamos a decir que sí. Voy a hacerle incidente, Freddy. Hace más de 5 años, a 4 años aproximadamente, propuse el trabajo por hora. Hoy vemos que para los jóvenes del país se les da la oportunidad de que puedan ser contratados por horas. Olvídense de otra cosa.
La gente lo que quiere es tener empleo para llenar la refrigeradora que está en la casa, pero no tener empleo para que venga otro y se robe el trabajo, pues por esa y por 11 razones más, el Ecuador va a votar sí en esta consulta popular. Tiene, es decir, más bien iba a preguntar si hay alguna pregunta que pueda ser para usted un poco capciosa o todas están muy claras para el pueblo ecuatoriano. Nuestro deber ético es apoyar a la fiscal Diana Salazar. Nuestro deber ético como ecuatorianos es apoyar a la consulta popular. La consulta popular significa paz, significa seguridad, significa trabajo para los jóvenes. El pasado es un cero a la izquierda. Ese pasado quiere volver haciendo campaña por el no. El presente y el futuro es el sí a la seguridad, es el sí a la intervención de las Fuerzas Armadas para la seguridad de los ecuatorianos, es el sí a la paz, es el sí al trabajo por horas. Eso es lo que está en juego. Esas son las bisagras con las cuales abrimos las puertas para el presente y para el futuro. Yo los conozco, viví en carne propia todo lo que hacen a la gente que quiere hacer el bien para el Ecuador. En mí, Freddy, gastaron $7.200.000 para desprestigiarme. Así lo dicen los documentos secretos desclasificados de la CNI. Ahora imagínense cuánto van a gastar para que se desprestigie el trabajo de la fiscal. Una fiscal que ha llevado a la justicia a todos estos políticos que le han metido mano a la justicia para tener impunidad, Fred. La, la A en el referendo, casillero A, dice, ingeniero, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Pero solo no sé si me permite, ingeniero, compartir también una llamada telefónica. De repente hay una opinión que quiere compartir esta conversación con usted. Permítame, por favor. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que se me da al señor que está ahí interviniendo y es una persona experta. Mi pregunta es sobre la contratación pública, ¿es solamente pública o también incluye lo privado y también sobre la seguridad social? Esa preguntita nomás. Ya está bien. Le planteaba una anterior también, ingeniero, no sé, por eso le decía si podríamos interpretar, permitirnos interpretar cada una de las preguntas, el alcance, ¿no? Porque lo de las Fuerzas Armadas, uno se pregunta, bueno, ¿qué ciudadano no querría que estén las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional combatiendo al crimen organizado? ¿Quién podría no desear eso? Que además esa es su función ya, pero que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no decir sí, que reciban apoyo? ¿O usted tiene ahí alguna observación? Al contrario de cualquier duda, el 80% de los ecuatorianos queremos que las Fuerzas Armadas intervengan, apoyando a la policía en esta guerra y para responder en parte la pregunta del ciudadano que hizo la llamada. Las contrataciones de lo que se explica del trabajo por hora van a ser para las nuevas contrataciones, para los nuevos trabajos. O sea, usted tiene una empresa y usted quiere ahora en adelante, una vez que ya esté aprobada esta consulta, usted podrá contratar a esas nuevas personas por hora. Puede hacer básicamente en el ámbito empresarial. Ámbito estatal es algo que se tendrá que deslucidar si se va a poder o no.
Pero en el ámbito empresarial, imagínese usted que hace café, que tiene un restaurante, que tiene un joven que está estudiando en la universidad y que le sobra la tarde para trabajar. Entonces usted lo contrata por 4 horas y le paga las 4 horas a ese joven. Ese joven ya tiene un ingreso. Usted quiere contratar a un joven para que sea chef, para que venga y cocine lo que él quiere ahora mostrar del Ecuador al mundo. Lo contrata por 6 horas. Quiere traer a un muchacho que le sea un youtuber o que sea un manejador de redes sociales y usted lo contrata por hora. A eso es lo que vamos, a crear nuevas fuentes de empleo que tanto se necesita en el Ecuador. Ya, esas son las preguntas, entiendo que tienen más preocupación del pueblo ecuatoriano y porque muchos también se las distorsiona y es ahí donde necesitamos seguramente más información, mucho más información. Yo creo que Freddy, sí, le escuchamos, ingeniero. Freddy es al revés. Una persona que le dice que no quiere la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las razones para que no quiera la intervención de las Fuerzas Armadas? Es que es ilógico que una persona, por búsqueda de impunidad, no quiera que las Fuerzas Armadas salgan a defender a los ecuatorianos. Es ilógico que una persona, por resentimiento y por odio, no quiera que los jóvenes tengan trabajo por horas aquí en Loja. Eso no debemos permitirlo. El pasado es un 0 a la izquierda y no volverán. Claro, solo para topar una así al azar, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Ingeniero, mucho se ha dicho de que no era necesario una consulta, no era necesario una consulta, no sé si usted que fue legislador sabe que esto es una competencia del legislador, porque vamos a hablar de leyes, vamos a reformar leyes, pero no sé el alcance que hubiese tenido y la seguridad de que hubiese existido estas reformas, ingeniero. Las coyunturas políticas han sido muy difíciles para los gobiernos anteriores. Los precios que han pagado los presidentes anteriores por no tener esas coyunturas políticas han sido altos. Yo hoy le voy a decir a mis hermanos de Loja. Ustedes podrán creer, hemos visto tantos años a un expresidente Jan Bélica decir que no requiere indulto. Y en el gobierno del presidente Lasso fue Rafael Correa quien mandó a pedir un indulto para él, porque su único deseo es volver al Ecuador en búsqueda de impunidad. Entonces, cuando usted se encuentra frente a estas situaciones, que para darle los votos en la asamblea se le firme un indulto, yo le quiero decir a usted y al país, ya estamos cansados del pasado, de un pasado que ha generado violencia, que ha generado muertes, que ha generado desempleo, que ha generado corrupción, que ha generado pobreza, que ha generado una alta carestía de la vida. Ese pasado no volverá. No volverá porque los ecuatorianos estamos enfocados en el presente y en el futuro como la esperanza del mundo. Claro. Ese gran cambio es el que vamos a votar en esta consulta popular por el sí en todas las preguntas de la consulta popular.
Aquí viene un asunto, ingeniero, para determinarlo con usted. El asunto es que las consultas son un paquete que, que proviene del gobierno nacional. Y el pueblo ecuatoriano a veces reaccionamos de manera visceral, en consecuencia apoyamos o negamos la consulta dependiendo del grado de popularidad del gobierno. Entonces me anticipo a la reflexión. Digo, Lazo propuso una consulta, preguntas que ahora se repiten, porque Lazo era impopular. Lazo cogió sus 4 maletas y se fue. Ya no es presidente, no es nada. ¿Quiénes se quedan con el conflicto eterno, sempiterno, permanente? Es el pueblo ecuatoriano. Pero a veces esos eh, egoísmos políticos hace que uno reaccione conforme a la coyuntura política, ingeniero. ¿Está usted de acuerdo en eso o no? Porque, es decir, vamos a apoyar, si decimos sí en las preguntas, apoyamos al gobierno, entonces la oposición dice que hay que negar todo porque eso implica apoyar al gobierno. Le meten siempre al gobierno, cuando las preguntas deben ser para el pueblo ecuatoriano, para el Estado ecuatoriano, ingeniero, para la convivencia. Mire, cuando usted ve en el pasado que quisieron derrocar al expresidente Moreno, haciendo movilizaciones nacionales, usted ve allí de que la intención de desestabilizar al Ecuador está en marcha, está en marcha. Cuando usted ve a un alcalde que va de parte de Correa a pedir un indulto para la aprobación de las leyes o juicio político al presidente Lazo, usted ve que las intenciones no son a favor del pueblo ecuatoriano. Y es que concienzudamente usted se pone a pensar, si usted elige un político, lo elige para hacer el bien. Pero ¿qué es lo que le pasa a ese político cuando llega al poder? Se transforma y comienza a ver dinero y cree que las arcas públicas son de él y pierde el enfoque y se olvida de quienes lo eligieron. Entonces comienza el robo, la corrupción y el desempleo, siglas que se refieren a alguien que está fuera del país. Eso es la gran decepción popular que vive nuestra nación y nuestra patria, que viven nuestros empresarios, que viven nuestras madres solteras, que viven nuestros profesores, que viven nuestros jóvenes. Están asqueados de la política del Ecuador. Y entonces cuando alguien viene y propone una solución al trabajo de los jóvenes por hora, ya inventan que no se puede, que no se quiere. Cuando alguien viene y propone que la seguridad intervengan las Fuerzas Armadas, ya dicen que no. Señores políticos del pasado, entiendan que el Ecuador del presente y del futuro es nuestra esperanza. Quien le habla perdonó a mis perseguidores, los perdoné y hasta los bendigo en ciertos momentos porque veo que sus conciencias y sus acciones están acabadas. Pero este país necesita ser refundado, refundar la nación bajo el vencer a estas organizaciones criminales políticas. Lo único que han causado es el retraso de una nación. Hoy que hay la oportunidad, no para medir la popularidad de un gobierno al cual no pertenezco, yo estoy pensando en función de los ciudadanos, del agricultor, del taxista, del tricimotero, del que vende bolón, del que vende esa carne rica que ustedes tienen allá, una llanera. Y cuando usted escucha a esa gente hablar, y cuando escucha decir que tienen que cerrar los negocios por la inseguridad, está en esa consulta popular, para que las Fuerzas Armadas salgan a respaldar a la policía en la seguridad de los ecuatorianos. Ya hay un nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el Ecuador. El mundo está en un constante cambio. Le doy un ejemplo de ese constante cambio.
Hace muchos años teníamos las páginas amarillas. Luego de las páginas amarillas vinieron el Google y ahora está ya entrando, saliendo el Google y está entrando el ChatGPT. Esa evolución del mundo. Hoy tenemos que evolucionar, que nuestras Fuerzas Armadas sean parte, junto a nuestra Policía Nacional, junto a nuestros miembros del GOE, del MIR, para en conjunto velar por la seguridad de mis hermanos. Ingeniero, de alguna manera usted se anticipó a Fernando Villavicencio en las denuncias. Usted, es decir, usted abrió trocha. Es más, como que allanó el camino. Usted fue un hombre que fue sacrificado en su trabajo legislativo, fiscalizador, que pagó un alto precio con toda su familia. Pero claro, fíjese, nada comparado con el precio que tuvo que pagar Fernando y su familia. Así es este mundo, ¿no?, de la lucha. ¿Por qué se tiene que ir, por qué se tiene que luchar para defenderlo al país? ¿Por qué? Y sobre todo de luchar en contra de los que tienen la obligación de promoverlo al país. O sea, es una cosa inimaginable en un ser humano, ¿no? Que los gobiernos, como usted ve, están involucrados en el narcotráfico, en la corrupción, están prófugos, están encarcelados, o por lo menos están procesados. ¿Qué clase de sociedad es esta, ingeniero? Entiendo que usted aprendió una gran lección ahí de la lucha que tuvo que librar y que le costó la cárcel, y bueno, cosas que son muy dolorosas, inenarrables, y que nunca le pregunté a propósito como un paréntesis ahí, si el Estado o algún organismo internacional ya ordenó alguna indemnización suya, porque le aprovecho para contar. Hay una persona, por ejemplo, esta mañana yo he conversado, pero los seres humanos estamos repletos de odio. A mí me persiguió una persona, me envió a la cárcel y no contento con eso me declaró insolvente. Pero un político aprovechando la corrupción de los jueces políticos. Y hay una persona que seguramente es un troll y dice, ¿y cómo este hombre de insolvente pasa a tener una radio? ¿Cómo puede una persona así? Cuando el Estado incluso me indemnizó y superó todo ese valor. No lo saben o sabiendo lo niegan para hacer daño. ¿No? El Estado nos indemnizó, es cierto, todavía siguen los procesos, todavía nos siguen ayudando. El Estado me indemnizó, o sea, uno sobre otro, con billete uno sobre otro, por todo el daño que habíamos recibido y superamos largo, incluso el valor por el que de nuevo nos pedían ir 5 años más a la cárcel por no pagarles una deuda que no se la debía. Pero hay personas, como una que escribí esta mañana, que lo hace de manera perversa, pero perversa, porque no entiende o lo hacen con maledicencia. Pero en cambio nosotros cuando nos preocupamos de los seres humanos como usted, que siempre hemos sido solidarios y que hemos sufrido, de verdad, hemos sufrido, porque también conmigo sufría la gente en la cárcel. ¿Cómo no voy a ser solidario con usted, querido ingeniero? A quien no tengo el honor de haberle dado la mano físicamente. Siempre he estado pendiente, siguiendo su lucha, su proceso, y por eso más bien le pregunto, una vez que usted fue casi un maestro de Fernando Villavicencio en el tema de la fiscalización, y Fernando avanzó más y le costó la vida, le costó la vida. Pero ¿cómo está su situación, ingeniero? Incluso su salud, ¿cuánto me gustaría saberlo? Gracias, Freddy. Primero, yo soy un hombre agradecido con Dios porque sus propósitos me tienen aquí con vida frente a usted y frente a mis hermanos lojanos del Ecuador y del mundo en esta entrevista. Sin él, sin Dios, no existiera nada de lo que usted y yo estamos hablando aquí. El segundo, fue un libro de Nelson Mandela el que me enseñó. El libro se llama La sonrisa de Mandela. Que la única manera de usted salir de ese lugar a donde nos tenían, usted y a mí, es dejando
el odio, el rencor y la venganza. Y cuando leo eso en la noche, se me arma un conflicto interno entre el corazón, el alma y la mente. Cómo tenía que perdonar a mi perseguidor, cómo tenía que perdonar y bendecir a quien me había hecho tanto daño. Luego de 3 días de disputas internas, interiores en el alma y en el corazón, decidí hacerle y lograr que estas 3 partes del cuerpo se pongan de acuerdo. Al día siguiente empecé a salir de la prisión y 30 días después estaba en mi hogar. Tercero, este país está sufriendo una purga. Una mujer valiente que ha decidido enfrentar a todo este sistema de políticos, narcopolíticos, que se han tomado los estamentos del Estado. Oh, sorpresa, hoy en la mañana que me levanto, veo que el dueño de Twitter o X, que se llama ahora esta red social, anunció ayer una purga para los troles, en relación a la persona que le escribía hoy a usted. El dueño de Twitter anunció una purga de esas cuentas troles para que ya dejen de andar cagando situaciones inexistentes, atacando a gente inocente, inventando pruebas. Vea, Freddy, si en Galo Lara gastaron $7.200.000 para desprestigiar a Galo Lara, para perseguir a Galo Lara, y lo dicen los documentos secretos de la CNI, si en Galo Lara gastaron $7.200.000, calcule usted cuánto van a gastar para desprestigiar a la fiscal Diana Salazar, una fiscal que ha decidido llevarlos a estos operadores de impunidad, creadores del caos que vive el Ecuador. Y por muchas, que como ser humano, que como ciudadano, que como político, porque una cosa importante, como dicen los filósofos, todo hombre nace político, así lo decía Aristóteles. No es que se hace, un hombre nace. Y la política es el arte de servir. Y la política es utilizar el poder para servir, no para perseguir. Eso está claro. Cuando usted tiene un talante moral que se lo dan sus padres en su hogar, cuando le enseñan que vaya a comprar el pan para brindarle el café con queso y mantequilla con sus hermanitos. Ese talante moral se lo dan sus maestros en la escuela, cuando le enseñan que 2 más 2 son 4, y que los 4 son producto del trabajo, y no de ir a una administración pública a enriquecerse. Se desviaron los políticos, creyeron que les dieron un puesto para que esos dineros que son para servir a los ciudadanos de Loja fueron a terminar parando en las arcas de su. Hoy es doloroso, pero tenemos que hacer esa purga. La metástasis de la corrupción, una plaga gobernada durante una década, comprando jueces, fiscales, utilizando los poderes de la justicia para la búsqueda de la impunidad. Los actores políticos que lo único que han hecho es retrasar el progreso de los ecuatorianos a costa y sacrificio de vida muchas familias. Ingeniero, estoy muy agradecido por la gentileza de compartir esta entrevista. Lo veo bien en cuanto a salud, creo que no me equivoco. Está bien, sí, ha mejorado bastante y habla de que salen a vender bolón, pero ese será en la provincia de Los Ríos. Acá salen a vender humas, para que vea, ingeniero. Y ojalá algún rato venga a Loja y haya la oportunidad, y Dios lo permita, para en efecto tomarnos un café con humitas de Loja, que es la comida icónica nuestra, lo más lindo.
Querido ingeniero, que le Tomo vaya la bien. palabra. Un abrazo grande, que esté bien, ingeniero. Un fuerte abrazo, que esté bien usted. Un abrazo a todos los hombres y mujeres de Loja, que el calor de la vida, que la bendición de Dios esté sobre todos ustedes hoy y siempre.